Hola, ¿cómo están? Soy Carlos de Vega desde Berlín y hoy esta es mi agenda. Ucrania resucita a los demonios de la Guerra Fría. A nadie le interesa un conflicto, pero ¿es suficiente? La calle en Turquía pide al primer ministro que dimita por corrupción. Su respuesta, no. Todo es un complot. Rosa Luxemburgo, el feminismo de los años 70. ¿Dónde se libra hoy la lucha por la igualdad de la mujer? Bueno, estos son nuestros tres temas. El 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer Trabajadora en el mundo y por eso queremos tratar aquí este asunto. Lo vamos a hacer con Verónica Benavente, es informática, analista de izquierdas y feminista. Verónica, gracias por estar en agenda en el programa. Gracias a ti. Luis Miguel Hurtado es periodista, trabaja desde hace unos años en Turquía, corresponsal para varios medios internacionales y muy pendiente de lo que está sucediendo en el país. Luis Miguel, gracias por estar en el programa. Gracias. Y por último, Katarina Stoklosa es de origen polaco, aunque es profesora de la Universidad del Sur de Dinamarca, especialista también en Ucrania, de hecho está escribiendo un libro sobre Ucrania. Katarina, gracias por estar aquí con el programa. Es nuestro primer tema porque evidentemente nos preocupa lo que está sucediendo en ese país, los acontecimientos se mueven segundo a segundo. Lo último que sabemos es que Vladimir Putin dice que no hay necesidad de enviar tropas a Ucrania, pero lo cierto es que la puerta sigue abierta. Occidente frente a lo que era a Rusia, fantasmas de la Guerra Fría, en definitiva un conflicto que podría producirse en cualquier momento. Vamos a centrarnos primero en analizar dónde se está produciendo la máxima tensión. Es en la península de Crimea, una parte en el este de Ucrania de mayoría rusa. Vamos a intentar actualizar lo que ha sucedido en los últimos días en esa parte del planeta y a partir de ahí comenzamos la conversación. Con el cambio de poder en Kiev, la península de Crimea se ha hecho desde hace unos días escenario de grandes tensiones. Con la ciudad de Sebastopol, donde radica la flota rusa del Mar Negro y la cual está excluida de la región autónoma, Rusia ya tiene una puerta de entrada en Ucrania. ¿Son ellos la avanzada de las tropas rusas? Estos soldados en Crimea no llevan insignias nacionales, pero nadie duda de que son rusos. Guardias fronterizos de Ucrania informan de un despliegue en el lado ruso, en la costa de enfrente, y aseguran que Rusia bloqueó los servicios de telefonía móvil en algunas zonas. Occidente responde por la vía diplomática. El ministro de Exteriores británico William Hague, de visita en Kiev, deposita flores en la plaza de Maidán para honrar a las víctimas de la violencia y califica la intervención rusa en Ucrania como la mayor crisis de Europa en el siglo XXI. La OTAN ya se había ocupado de la crisis. El gobierno ucraniano había solicitado el apoyo de la alianza militar, pero la OTAN se limitó a apelar. La cuestión central ahora mismo es cuán lejos está dispuesto a ir Moscú. Katarzyna, vamos a empezar por ahí, por la digamos, opción militar. ¿Qué pasa si Vladimir Putin decide que se queda con Crimea? Entonces vamos a tener un problema diplomático muy grande, una guerra no solamente diplomática, que la tenemos ya ahora, desde hace 5 días por lo menos, pero si Putin decide entrar con armas, que ya ha entrado pero no tan abiertamente, si entra abiertamente, si dice sí, vamos a reaccionar con armas, entonces vamos a tener otra guerra fría. ¿Es posible realmente que la OTAN, ante una respuesta militar de Rusia, esté por la labor de empezar una guerra? Es posible. La OTAN no lo va a decir directamente, pero el desarrollo va a enseñar que cada vez se está desarrollando más y más una guerra fría, intereses muy distintos entre Europa del Este y del Oeste. Tenemos que ver que tenemos intereses distintos en Ucrania, en Rusia, en Europa del Este, del Oeste, en América. No tenemos un plan cómo reaccionar. Pero esa misma falta de plan no deja un poco en el aire esa posibilidad de respuesta militar, porque los mensajes que llegan de Rusia son claros. Ponemos los soldados allí, nos movemos a la frontera a hacer ejercicios militares y estacionamos gente al lado de las bases ucranianas. Y sin embargo la respuesta de Occidente no ha sido tan radical. La OTAN no ha dicho vamos a llevar soldados. Ya, pero es decir, al final no deja de ser una especie de juego en el que Occidente no va a querer entrar al final, o no querría entrar, o no le interesaría entrar. Claro que le interesaría. Juego entre comillas, digo. Es un juego de intereses, y este juego también juega Putin.
que no ha entrado directamente con las armas hasta hoy, no ha dicho vamos a reaccionar con una guerra. Putin juega un papel de un héroe. Quiere ser un héroe, quiere ser uno que ayuda a Ucrania. Por eso ha esperado tanto tiempo. Ha esperado hasta que Yanukovych, el presidente ucraniano, le pidiera ayuda. Llegó Yanukovych, ha escrito primero una carta, luego llamó a Putin y le pidió directamente ayuda. Y esto Putin ha estado esperando desde hace 3 meses. Él no quiere ser la persona que empieza la guerra. Él quiere ser una persona que le vean como un héroe, que ayuda a un país que tiene mucha influencia. Entre las razones de Vladimir Putin para ayudar a Ucrania o para decir que ayuda a Ucrania es no reconocer la legitimidad del gobierno de Kiev. ¿Es acertado por parte de Europa haber reconocido a ese gobierno? Este gobierno ha sido reconocido en muchas partes de Europa, por ejemplo en Polonia. Es un gobierno que les parece gobierno democrático, elegido por la gente. Si vemos las cosas más críticos, si somos más críticos y analizamos la política de Ucrania, vemos que este gobierno también tiene muchos problemas. Entramos enseguida en esa parte, pero lo que me pregunto es, la Unión Europea, con Polonia como uno de los países principales, firma un pacto con Yanukovych y con la oposición para hacer una transición política en Ucrania. Ese pacto salta por los aires. Y más o menos Putin lo que viene a decir en los últimos días a Occidente es, recuperen ustedes ese pacto que firmaron. ¿Qué ha pasado en Occidente para que ese pacto de repente no haya tenido ningún sentido y, digamos, el gobierno de Kiev se considere como legítimo olvidando lo que se firmó en ese momento? Exactamente, es que este pacto no había sido planeado, salió así después de emociones, salió después de la visita de los ministros de Asuntos Extranjeros de Polonia, Francia y Alemania. Salió un poco mientras la situación se estaba desarrollando en Ucrania. Salió mucho por emociones, pero sin haber preparado el pacto, ¿sí? ¿Quién va a tener qué funciones en Ucrania? ¿Quién va a ser una parte del gobierno? De pronto salió de la cárcel Yulia Tymoshenko. No sabemos quién lo ha decidido, quién la ha dejado libre. Todo ha desarrollado así muy poco democrático. También en esta Ucrania que quiere llegar a la democracia. Claro, al final mi pregunta es, que también os la querría hacer un poco a vosotros, es poniéndome un poco en el papel de Vladimir Putin y preguntándote a ti como, digamos que eres pues la secretaria general de la OTAN o algo así. ¿Por qué es más legítima la presión que el Maidán hace para poner un gobierno que los millones de votantes que, querámoslos no, apoyaron a Yanukovych? ¿Por qué damos más legitimidad a un ejecutivo que llega, digamos, después de la presión que hay en la calle, a la legitimidad que se da a un gobierno que, por muy corrupto que fuese, era el que estaba elegido por Ucrania? Porque a muchos les pareció un poco de democracia, un cambio, un principio de democracia. Vimos a la gente protestando con sus ideales, con deseos de cambiar algo, de traer un poco de democracia a Ucrania, y nos pareció algo muy bonito, algo que tenemos que apoyar, un principio de democracia en Ucrania, pero no fue así. Si analizamos la situación política en Ucrania y comparamos Ucrania del Este, Ucrania del Oeste, los deseos de los ucranianos en estas partes tan distintas, vemos que tampoco es una solución para un nuevo camino. No sé qué os parece a vosotros, que habéis participado en movimientos ciudadanos o que estás en un país donde hay también mucha actividad ciudadana, ¿hasta qué punto el límite de ese movimiento ciudadano puede llegar a condicionar el futuro político de un país o tumbar gobiernos? Hombre, obviamente, ¿quieres? No, Verónica. Obviamente yo vengo de España, yo he nacido en España y de golpes de Estado, porque realmente lo que está pasando se podría considerar un golpe de Estado legalmente, si entiendo bien. Entonces los golpes de Estado lo que primero traen es que la política que se está haciendo, el presidente que esté ahí, no tiene legitimidad, no ha sido elegido por nadie en ningún tipo de votación. Es decir, ha habido un golpe de Estado
y se está dando una situación irregular desde un punto de vista legal, ¿no? Y entonces, a partir de que sabemos eso y que vemos la naturaleza de acontecimientos que se están desarrollando, ya podemos entrar a hacer un juicio político. Y evidentemente el juicio político es que ese gobierno no tiene legitimidad, no ha sido votado por el pueblo y ha salido a raíz de un golpe de Estado. Y a partir de ahí yo creo que se pueden sacar conclusiones como uno desee. Bueno, lo que dicen todos los que saben del tema, los analistas, es que la democracia no es solo una urna. Erdogan siempre se ha defendido que él tiene una mayoría absoluta, que es un 49,6% de voto, es una mayoría muy importante en cualquier país y que eso le da derecho a todo. Obviamente, en un país que no tiene preparadas una serie de estructuras o de sistemas de votación, como pueden ser referéndum, como pueden ser diferentes mecanismos para que la gente pueda hacer vinculante su deseo, su voluntad, más que votando 4 años, cada 4 años, por ejemplo, en unas elecciones, al final la gente tiene una vía de salida que es ir a la calle y hacer valer su voz en la calle. Entiendo, esto es una opinión personal, que cualquier gobierno que ve gente en la calle, por lo menos debe iniciar o activar un mecanismo que permita saber qué está diciendo la gente en la calle, por qué, y si realmente hay otra gente que no está en la calle y piensa como la gente que está en la calle. Porque en un país de 45 millones de personas no tienen por qué las 45 millones de personas estar en la calle contra el gobierno. Pero ese mecanismo yo creo que sí se termina activando en Ucrania en esta negociación que hay con Polonia, con otros países europeos y con el propio Ejecutivo, ¿no? Lo que pasa es que esa negociación salta por los aires por la propia presión de la calle, que pide más y pide más de forma inmediata hasta la expulsión de Yanukovych, ¿no? Presión en la calle y, claro, tú tienes razón con el análisis de democracia, pero lo que olvidamos muchas veces que antes de que llegue la democracia necesitamos un proceso de transformación y no lo hemos tenido en Ucrania. Necesitamos primero un cambio, un deseo de cambiar algo, de traer la democracia. Es que no estamos en el sistema autoritario y de pronto llega democracia. Volvemos al mismo caso que en España, que no ha habido una ruptura con el régimen anterior. Entonces, esto es lo que tiene que reajustarse en algún momento. Lo que pasa es que en el caso de Ucrania, no sé hasta qué punto pues, este reajuste se está haciendo hacia una verdadera democracia o lo que estoy viendo, una opinión muy personal, una democracia tutelada por otros países. Estás mencionando Turquía, no España. Has dicho España. En España tampoco hubo un periodo de ruptura desde el franquismo hacia la transición democrática. No hubo un periodo de ruptura en el cual, mediante un periodo de libertad constituyente, los partidos se organizaran exactamente. Bueno, pero sí que es verdad que yo creo que hay bastantes diferencias con Ucrania. O claro con que hay Turquía, diferencias con decir, Ucrania, hay obviamente. Una transición pacífica más o menos correcta, pero casos totalmente distintos, pero lo que tienen en común es que se pasa de un régimen a otro sin que haya un periodo de libertad constituyente en el cual un juego de partidos que puedan organizarse, no simplemente permitir ciertas legalizaciones de partidos para mantener o crear un nuevo statu quo que se le llame democracia o se le llame... Tienes razón, se trata así de proceso de transformación, es un poco parecido, muy distinto es, claro, en España también tenemos... Pero centrémonos en Ucrania porque creo que estamos al borde de una guerra y yo me resisto realmente a que se comparen dos países tan distintos. O sea, veo muchísimas diferencias con la parte del este, unas del distancias este de Ucrania, tremendas. sí. Pero en el caso de Ucrania, ya más allá de lo que es el proceso político, que es confuso y donde hay elementos extraños de transformación, vamos al presente y hacia el futuro con lo que es la reacción de Rusia. Nadie discute que lo que está haciendo Rusia va contra el derecho internacional. La reacción de Occidente, si no es militar, puede ser económica. Pero ¿es verdad que hay tanta potencia en Occidente como para imponer sanciones económicas a Rusia? Es decir, ¿a quién le viene peor, en caso de un conflicto, el hecho de que existan sanciones? ¿A Occidente desde Rusia o a Rusia desde Occidente? Sí, potencias económicas hay, no tantas como en los Estados Unidos. Claro, no podemos comparar potencias económicas en Europa con los Estados Unidos. La pregunta es si esto ayuda. Y aquí tenemos análisis muy distintas en Europa. Alemania está contra las sanciones y dice que hay que hablar más y hacer más diplomacia con Putin. La pregunta es si Putin lo quiere. Polonia quiere más sanciones. Dice que los alemanes, los franceses reaccionan demasiado blandos, que no son muy directamente. Sanciones sí que podrían ayudar, porque no debemos olvidar que tenemos muchos rusos ricos que vienen a Europa del Oeste para estudiar, que mandan sus hijos para que estudien en Europa del Oeste. Lo mismo pasa con Ucrania, que mandan
a su gente, a Europa. Ahora, si ponemos sanciones, no van a tener esta posibilidad. Sí, pero ¿qué pasa si Vladimir Putin dice, os corto el grifo del gas? Esto tienes razón. Y este es el argumento en Alemania, que los políticos, la mayoría de los políticos alemanes dicen, no, hay que ser más diplomático, hay que hablar del problema. Es la estrategia de Merkel, y esto he enseñado que ha ayudado la estrategia de Merkel, que Putin está de acuerdo a participar en el grupo del trabajo para solucionar el problema. Putin es una persona, es un dictador, es una persona carismática, bueno, estamos en lo es mismo. una persona que quiere que le traten... Es un dictador, pero que ha sido elegido en las urnas. Exactamente, pero es una persona... Tiene la opinión pública que le respalda mayoritariamente en Rusia con lo que está haciendo. Ha conseguido en Rusia lo que Yanukovych nunca ha conseguido en Ucrania, que le respetan, que le tratan como un héroe, que dicen, este es el hombre que nos va a enseñar por dónde vamos a ir. Y por eso muchos analíticos dicen que hay que tratarle serio a Putin, hay que darle un sentimiento de que le tratamos serio, de que le escuchamos y que él se sienta que nos ayuda a nosotros, a Europa, para encontrar el camino que ayude a solucionar los problemas. Al final del camino, ¿tú ves a Rusia apoderándose de Crimea o incluso de todo el este de Ucrania? ¿O cuál crees que es la intención que tiene Rusia? Que yo rectifico, tú dices que es un dictador, yo no digo que sea un dictador, porque creo que es una persona que ha sido elegida en las urnas, mal que nos pese. Pero, ¿cuál crees que es el final del camino para Putin? Porque Putin se está dando cuenta de que en Occidente hay distintos discursos, que Alemania no quiere sanciones, que Estados Unidos no quiere intervenir, que reduzco mi ejército. Con lo cual, ¿cuál crees que es el pensamiento que ahora mismo tiene Vladimir Putin hacia el futuro de Ucrania? Crimea está ya perdida. Crimea, la posibilidad que va a ser una parte de Rusia es de momento muy grande. La pregunta es cómo vamos a reaccionar nosotros, europeos. Si vamos a empezar por esto una guerra o si decimos, no, tenemos que tener cuidado, ¿qué pasa en otras partes de Ucrania? Que no pase lo mismo. No debemos olvidar que la mayoría de la población de Crimea son rusos y si van a las urnas y dicen que sí que quieren vivir en Rusia y ser una parte de Rusia, ¿para qué vamos a decir que no? Pero hay otro argumento contra, que es la minoría tátara, y que no es minoría muy pequeña, que son 15 hasta 17%, que todavía no tenemos así nombres muy... Tenemos informaciones muy distintas. Y esta minoría no quiere vivir en Rusia y se siente muy insegura, quieren irse de Crimea. Sí. Y así, aquí tenemos la pregunta, ¿cómo reaccionar? También tenemos que respetar sus deseos y sus derechos. Es curioso porque el primer ministro de Crimea pertenece a un partido que en las últimas elecciones sacó un porcentaje bajísimo de votos, que es un partido separatista, con lo cual incluso aunque la mayoría sea rusa, el separatismo no es una corriente política que hasta ahora en Crimea tuviese tanta efectividad para lo que es la región. Me gustaría saber, vosotros en Turquía, al fin y al cabo, sois vecinos. El Mar Negro es lo único que separa a Crimea de Turquía. ¿Cómo se está viviendo desde allí toda esta crisis? Bueno, Erdogan está buscando una conciliación también. O sea, se ha puesto, digamos, de un lado de Ucrania, cierto modo, de un lado del gobierno constituido en Ucrania, pero está conteniendo la situación. O sea, Turquía tiene un papel clave en caso de un conflicto bélico, porque tiene los Dardanelos y el Bósforo, especialmente el estrecho de los Dardanelos, que es la vía de entrada de la flota del Mar Negro. Entonces, los pactos a los cuales se llegaron en su momento, el Tratado de Sèvres y posteriores tratados que certificaban que en periodo de no guerra los barcos pueden circular libremente por el estrecho del Bósforo, habría que ver en el momento en que se declarara un conflicto bélico, el papel que jugara Turquía, habría una responsabilidad que podría abrir o cerrar el grifo. Hemos tenido un caso muy claro, por ejemplo, en Siria. En el caso de Siria, en el cual Turquía obviamente ha visto, y hemos visto todos pasar barcos de guerra rusos arriba y abajo, algunos llevando armas a Siria. Nos queda muy poco tiempo, Luis Miguel. Última palabra, si quieres, sobre este tema y pasamos al tema de Turquía. Turquía ayuda a la minoría tátara en Crimea, ¿verdad?
Me gustaría saber exactamente los detalles de este asunto. No tengo información exacta sobre el tema de la minoría tártara, pero obviamente sensibilidad con minorías. Nos vamos a Turquía, seguimos hablando de Turquía, porque aparte de lo que pueda suceder en Crimea y de la preocupación que pueda servir para el gobierno turco, Erdogan tiene otro dolor de cabeza desde hace un tiempo bastante largo, y es el asunto de la corrupción, un escándalo de corrupción que por primera vez puede estar tocando la fibra sensible de una persona como Erdogan, muy carismática en Turquía. Conversaciones telefónicas en las que supuestamente habla con su hijo de sacar millones de euros del país, de intentar evadir el máximo dinero posible, algo que llega además a más o menos un mes de las próximas elecciones municipales. Es un escándalo de corrupción que está salpicando Turquía desde hace semanas y que analizamos después de ver este informe. El sábado los manifestantes daban de nuevo la batalla contra el primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan y contra la corrupción en el país. Pero como ya pasó días antes en Estambul, la policía hizo retroceder a cientos de opositores con cañones de agua en el centro de la capital turca. El motivo de la protesta es este vídeo. Ha tenido más de 2 millones de descargas. Presuntamente se trata de una conversación telefónica del primer ministro con su hijo, en la que le insta a deshacerse de millones para que no los vinculen con la corrupción. Pero es en realidad la voz de Bilal Erdoğan, que vive desde hace años en Estados Unidos, y la voz de Erdoğan padre. No, asegura el jefe de gobierno. Dice que es un montaje y rechaza dimitir tal como le exige la oposición. Pero los turcos están furiosos y a las protestas contra la corrupción se suman aquellas contra la nueva ley para censurar Internet. ¿Cederá el gobierno oficialista ante esta presión? Bueno, enseguida entramos en esa ley, que es una de las consecuencias que está teniendo este escándalo de corrupción, o de las medidas que está intentando el gobierno imponer para silenciar probablemente voces de la oposición. Pero, Luis Miguel, esas grabaciones, ¿cómo las estáis viviendo vosotros en Turquía diariamente? ¿Son reales? ¿Son las voces reales de Erdogan? ¿Se puede decir al 100% que eso es verídico? Bueno, eso habría que hablar con un experto forense de sonido que nos pudiese dar los detalles exactos. Lo que han hecho los periódicos en aquel momento, tanto los pro como los antigobiernos, buscar estudios de grabación en Estados Unidos incluso que pudiesen verificar o decir si esto era... Pero claro, los estudios de grabación, hubo un caso muy concreto que en portada decían que esto era un montaje porque habían dicho que la cinta estaba editada, pero obviamente hay algunos cortes de audio que son audios empalmados uno con otro de varias llamadas, con lo cual te dice el del estudio de sonido, claro, esto está editado porque han empalmado varios trozos de sonido. No ha habido por ahora que yo tenga una certeza forense. Muchos técnicos de sonido en Turquía que han dicho, hemos hecho miles de análisis, miles de pruebas, y dicen que sí, que son auténticas. Pero por esta misma regla de tres, cualquier medio pro gobierno te va a decir que no, que es un montaje. Y la gente de la calle, los votantes, especialmente los votantes de la AKP, vamos a centrarnos en ellos, van a seguir creyendo que es un montaje. Esas manifestaciones entonces que vemos diariamente en Turquía, dentro de un mes, cuando se celebran las elecciones municipales, ¿crees que van a tener efecto en los resultados? ¿Que Erdogan va a salir dañado de las próximas elecciones? No, no. Esas protestas que hay en la calle es el grito de gran parte de la sociedad y además se viene arrastrando de muy largo. En el caso, por ejemplo, que hubo la explosión del parque de Gezi, sea el gobierno, con su, como comentaba antes, las movilizaciones que hubo en verano. Hubo en mayo en el momento en que el gobierno, bueno, el ayuntamiento, para que ya se entienda como gobierno, intentó destruir un parque céntrico en el cual había prometido en elecciones que construiría un centro comercial. La forma brutal en que la policía cargó esa pequeña acampada que había derivó en una protesta mucho mayor y que acabó afectando a más de 80 ciudades del país. Lo que consiguió en aquellas protestas el gobierno con un 49,6% de votos, si no me equivoco. Estas son las cifras de las últimas elecciones. Claro, es un porcentaje altísimo. Un porcentaje brutal. No lo suficiente para tocar él solo la Constitución, pero lo bastante como para tocar muchas leyes, una mayoría absoluta. Pero claro, ¿qué hizo el gobierno? Consiguió poner en contra a toda la oposición. Tuvimos por primera vez en la historia de Turquía, en un mismo espacio, a ultranacionalistas turcos, kemalistas, etnicistas, y a kurdos, separatistas, izquierdistas. Es decir, consiguió meter a toda la oposición, a armenios, otros tipos de naciones. Entonces, en las calles esta gente sigue allí. Estas protestas de Internet tienen muchísima carga política, por ejemplo, de izquierdas, ¿no? Que es la gente de una parte de la oposición. Son gente muy combativa que siempre ha estado protestando y que va a seguir protestando. El problema, cuando llegamos al momento de las elecciones,
es que, bueno, hablamos de un partido de la AKP con un programa, con una agenda que durante 10 años ha permitido el desarrollo económico del país. Claro, estaba pensando en Ucrania. Una gran diferencia con Ucrania es que Ucrania es un país en bancarrota, que haga lo que haga o pase lo que pase, va a tener que pasar un periodo durísimo de medidas económicas, y es verdad que Turquía vive una especie de primavera del dinero. Ha tenido un crecimiento boyante desde las protestas de Gezi, la liga empezó a caer, hace poco elevaron los tipos de interés ya como medida de urgencia, pero obviamente esta fase, y luego Erdogan es un líder muy carismático, es muy bueno en la retórica, habla muy bien y tiene un votante tremendamente fiel, que es un votante pío, piadoso, religioso, es un votante que ve en él. Cuando Erdogan se presentó por primera vez, las siglas son AKP, Partido de la Justicia y el Desarrollo, pero ellos dicen AK Party, AK quiere decir puro, blanco. Es como vinieron a acabar con la corrupción. Erdogan representa lo más puro de todo. Incluso estas grabaciones que demuestran que no están así, claro, en cierto modo de ser verídicas, Katarzyna, no sé la gente sigue pensando eso. Sí, es una persona muy interesante, muy carismática. Y también Erdogan le comparo con Putin o otras personas carismáticas que intentan cambiar algo. Y también esta es la razón por qué tiene tanto apoyo, esta riqueza. La mayoría de los turcos piensan que la riqueza viene por él, que por eso tienen su coche, su casa, le conectan mucho con el buen desarrollo económico. Luego hablemos que Turquía es un país que se ha sentado en una deuda brutal. Las familias dedican más del 50% de ingresos mensuales a pagar deudas. Y eso va a tener su coste. Y Erdogan ha visto ya las orejas al lobo y ha empezado en este último mes, ha cambiado la ley para reducir los plazos de algunos créditos, porque la gente se está endeudando hasta aquí, hasta las orejas. Por lo tanto, esto va a tener también su coste en su momento. Y también la burbuja inmobiliaria que ha ido construyendo durante el tiempo y que ha protagonizado los escándalos de corrupción también, esos contratos bajo manga, esos sobornos de empresas de construcción, eso pedir a empresas de construcción que también se encarguen de grupos mediáticos, de medios de comunicación. Eso va a tener también un impacto. Lo que pasa es que hay una fidelidad de voto. Luis Miguel, hay un elemento que también me gustaría que tratásemos porque está en este escándalo y que es un poco peliculero, de película de espías, que es Fethullah Gülen. El primer ministro en Turquía, Erdogan, dice que él no es corrupto, que él no ha hecho nada y que todo es una maniobra de Fethullah Gülen. ¿Quién es este señor y qué es lo que hace en Turquía? Bueno, anecdóticamente, hace un año Erdogan le ofrecía a Gülen volver de su exilio autoimpuesto. Vamos a comenzar desde el principio. Gülen fue uno de los... Desde el principio, pero no te vayas muy atrás, ¿eh? Porque... Sí, vamos a ir muy rápido. Fethullah Gülen es de origen turco, de Elazig, y fue uno de los que formaba parte de aquel proyecto de Cinturón Verde que se creó en Oriente Medio para intentar combatir al comunismo en décadas anteriores durante la Guerra Fría. Luego tuvo que exiliarse porque jueces turcos le perseguían por asociación ilícita, obviamente en aquel momento en cual el gobierno, más kemalista, veía como una amenaza de ciertos grupos religiosos suníes que pudiesen pues dar aquel golpe contra el gobierno o atentar contra la secularidad, la figura secular del Estado turco. En ese momento Gülen se exilia a Estados Unidos, vive en Pensilvania actualmente y desde allí ha seguido manteniendo una organización, se le llama popularmente el Hizmet, el servicio, que durante décadas se ha infiltrado dentro del aparato del Estado. No es una asociación al uso que podamos decir, tenés un carnet de miembro, conocemos quién es del servicio, quién no. No, son acólitos, son miembros, son gente fiel a la secta que ha ido aprovechando las estructuras clientelares, por decirlo de alguna manera, y principalmente, según el periodista de investigación turco Meshik, que es uno de los que más ha investigado este grupo, están en la judicatura y en la policía. Pero el objetivo final de Gülen, ¿cuál sería? ¿El conseguir el poder en Turquía? ¿Es un objetivo económico? Parece muy peliculero, gobernar el mundo. Pero es así, es decir, yo siempre hago un paralelismo, me lo hacía Meshik, por eso yo lo vuelvo a utilizar con otras organizaciones como el Opus Dei en España, que también son organizaciones de base religiosa, con una cara amable y una férrea estructura dentro, que trabaja infiltrándose en todas las estructuras del Estado. Por lo tanto, ellos tienen el control de todo. ¿Y este movimiento, digamos que está de acuerdo o coordinado con las protestas en la calle o son dos reacciones distintas ante un...? Son dos reacciones, han llegado a un punto, y no han llegado a un punto en el que confluya, no ves a gente de Gülen protestando en la calle. Ellos tienen otro trabajo. Entonces, durante las protestas de Gezi, Gülen en ningún momento estuvo en esas protestas. Sí que hizo mensajes pidiendo a Erdogan que fuese más tolerante, pero no olvidemos que Erdogan y Gülen han sido aliados durante muchos años, hasta
el diciembre del año pasado, noviembre del año pasado. Ellos más o menos tenían una relación. Erdogan le ofrecía a Gülen que volviese. Ellos juntos han combatido usando el aparato judicial para deshacerse de los enemigos del antiguo régimen. Ahí está el caso Ergenekon. ¿Por qué los fiscales del caso Ergenekon, concretamente dos fiscales, como uno de ellos, como Zekeriya Oz, también era uno de los que dirigía los dosieres de corrupción en esta última oleada de corrupciones? Es decir, estos fiscales, Erdogan los consideraba buenos en su momento y ahora de golpe se han vuelto malos. Hay que relevar no a él, a cientos más. ¿Cuántos policías? Los policías han estado siempre. Lo que pasa es que por todo lo que nos cuentas, al final tengo tentaciones de pensar que igual Erdogan tiene razón y que a lo mejor todo lo que hay en contra de él es una operación para intentar desbancarle y que él puede que a lo mejor siga siendo ese candidato blanco. Sí, pero creo que los periodistas turcos han trabajado muy bien también demostrando o sacando a la luz que la corrupción no es baladí, que existe una corrupción dentro del seno del Estado y que obviamente los fiscales o la policía están aprovechando para airear los trapos sucios que hay dentro del Estado turco. Es decir, la gente, la que está en la calle, la que se manifestaba en Gezi, ya lo decía entonces, y ahora se sigue manifestando y ve lo mismo. Ellos se ven entre dos fuegos. Ellos se ven ajenos a esta batalla de poderes que hay en la cúpula del Estado turco o en el aparato del Estado turco, y ellos están ahí que dicen, es que vemos que ni la justicia es justa, ni la policía hace de policía. Sí, una última ronda porque queremos cambiar de tema, pero Verónica, Luis Miguel y el tema de Internet, ¿no? La importancia que está teniendo, lo hablábamos la semana pasada en Ucrania, hoy no hemos tratado este asunto porque está la guerra ahí a las puertas, pero cómo Internet, las redes sociales, la difusión de información a través de las redes movilizan a la gente y consiguen incluso desestabilizar gobiernos, ¿no? Hombre, obviamente hoy en día la gente que se moviliza, como antiguamente, es la juventud. Esa es la primera gente que se va a movilizar, la gente que está no solo en las universidades, sino fuera, la gente joven. ¿Qué es lo que usa la gente joven? ¿Dónde se mueve? La gente joven se mueve en Internet. Y ese siempre va a ser siempre el germen, no solo para atraer las protestas, sino para difundir información también, ¿no? Y usando medios como redes privadas virtuales, como Tor, ¿de acuerdo?, etcétera, etcétera, usando ese tipo de medios. También contamos con una juventud que está súper tecnificada, es decir, tiene los conocimientos, y una juventud que yo creo que está un poquito más politizada que antes. ¿Tú crees? Porque decíamos antes, y quiero que la última palabra sea sobre este tema, las leyes que intentan llevar a cabo los gobiernos, como por ejemplo en Turquía, para limitar Internet, tú que eres informática y eres de los que están ahí manejándolo todo, ¿son eficientes? Es decir, ¿puede existir un control total de lo que salga de Internet? A ver, un control total no puede existir por la misma naturaleza del medio. Lo que sí puede existir a través de leyes restrictivas es que para gran parte de esa juventud no todos son, por así decirlo, hackers. Es decir, hay una parte de expertos y hay una parte de expertos muy buenos, ¿de acuerdo? Muy, muy buenos, ¿eh? Y hay una parte de gente que están politizados, pero que su nivel de experto técnico no llega a tanto. Es decir, una ley restrictiva de Internet va a cortar bastante las protestas, pero por la naturaleza del medio cortar Internet es imposible. O sea que... De hecho, ¿por qué sigue existiendo YouTube en Turquía? ¿Por qué se siguen viendo estos vídeos a través de YouTube? ¿Por qué el gobierno no corta YouTube? En su momento ya lo hizo. En su momento ya lo hizo con YouTube, lo hizo con varios sistemas más. Es una estrategia. O sea, realmente la estrategia que hacía en su momento era cortar todo el servicio. Hablamos de varios años antes, cuando YouTube, otros vídeos de contenido sexual o que eran críticos con la figura de Atatürk, el fundador de Turquía, estaban presentes en la red YouTube. Se corta todo el servicio como una advertencia a la empresa. Se le dice, esto es lo que va a pasar, la tomas la parte por el todo. Y pasó con Google Sites también, que eso degeneró en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de un usuario de Internet al cual le cerraron Google Site entero porque él no había hecho nada, era otro site. ¿Lo que sucedió entonces es lo que está pasando ahora con la nueva ley o qué es lo que persigue esta nueva ley? La ley anterior ya era muy restrictiva, la ley de 2007 ya era muy restrictiva. Se han cerrado cerca de 40.000 páginas web en Turquía con esta ley de 2007. Se toma la parte por el todo, repito, le cierras a YouTube y le das la orden, dicen, o te autocensuras o esto es lo que va a seguir pasando. Con lo cual,
Google modifica los algoritmos de búsqueda, en YouTube modifica los algoritmos de búsqueda para que no puedas encontrar ciertos contenidos si estás en Turquía. Y en el caso este de las filtraciones, esta supongo acabará pasando. Las primeras reacciones que hubo en el momento de los casos de corrupción, cuando en SoundCloud, un servicio de audio, se filtraron las primeras conversaciones telefónicas, Erdogan cerró SoundCloud y a las 3 o 4 días lo volvió a abrir. Pasó lo mismo con Vimeo, había un vídeo de contenido sexual que implicaba gente del gobierno, lo mismo cierran y luego lo tiene que volver a abrir. No puede hacer un cierre total y por eso la última ley lo que está buscando es cierres más instantáneos, más efectivos, para que al menos puedas contener la primera oleada de gente que va a venir buscando ese contenido crítico. Ajá. Una ultimísima palabra y nos vamos al feminismo. Es muy interesante porque veo muchas cosas similares con Ucrania. También en Ucrania del Este, por la control de los medios que ponen solamente televisión rusa, cortan muchas páginas de internet. Ajá. Significa solamente entra información del este, información rusa, y les presentan a los ucranianos del oeste como fascistas, nacionalistas. Así que aquí vemos muchas similaridades y qué importantes son los medios y cuántos problemas trae el control de los medios. Un pequeño dato rápido. Según una encuesta, el 77,6% de los turcos se informó vía Twitter de las protestas de Gezi. Twitter es la única empresa de las grandes, digamos, YouTube, Google y tal, que no tiene oficina en Turquía. Por lo tanto, no está atada en corto. ¿Qué hizo el gobierno? Invitarles a montar una oficina en Turquía. Curioso que hables de Ucrania del Este, no sé si es como una premonición de lo que puede pasar en el futuro, pero vamos a cambiar de asunto, vamos a ir a nuestro último tema porque el 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Nos hemos preguntado qué es lo que la mujer tiene que alcanzar para llegar a la igualdad total. A veces pensamos que ya nada, que todo está conseguido. Vamos a mirar un poco hacia atrás la historia de los logros que se han hecho en las últimas décadas, pero a partir del informe que vamos a ver, intentaremos analizar un poco hacia el futuro. ¿Qué es lo que queda por hacer para que la igualdad sea real? Las mujeres luchan por su derecho al voto. Hoy es difícil de imaginar, pero hace 100 años era la demanda central del movimiento feminista. Fueron Clara Zetkin y Rosa Luxemburg las que pidieron ajustes salariales para los trabajadores. El gran éxito que nos recuerda el Día Internacional de la Mujer. En 1919 a las alemanas se les permite votar por primera vez. Y en 1949 se declaró la igualdad entre mujeres y hombres en la Constitución. Sin embargo, dentro de la familia sigue siendo el hombre quien manda. Impulsadas por las revueltas de los estudiantes a finales de los 60, las mujeres cuestionaron los modelos femeninos de nuevo. A finales de los 70, las leyes alemanas aseguraron la igualdad de hombres y mujeres también en el sector privado. Los maridos ya no pueden prohibir que sus mujeres trabajen fuera de casa. Suena como si todo se haya cumplido. ¿Por qué lucha entonces el feminismo en el 2014? Bueno, nos quedan muy pocos minutos para este último tema. No es porque queramos discriminar, pero es que Ucrania y Turquía nos han acaparado prácticamente todo el debate. ¿Dónde está la lucha ahora, Verónica? Veíamos en este informe todo lo que se ha conseguido y es verdad que para mucha gente puede ser como una lucha terminada. Pero ¿cuál es el punto ahora en el que la igualdad todavía no existe entre hombres y mujeres? Vamos a ver, para contestar a esa pregunta primero tenemos que ver exactamente, bueno, hay cosas comunes, es decir, ¿dónde está la lucha? ¿Dónde estaba antes? Exactamente igual, ni más ni menos, es decir, igualdad de salarios, la desaparición del famoso techo de cristal, la posibilidad no solo de conciliar vida familiar con el trabajo, sino también que la mujer pueda decidir quiero tener hijos o no quiero tener hijos, ¿vale? Y para todo eso hay que legislar y para todo eso hay que ocuparse, es decir, la lucha está donde estaba antes. Es verdad que hay muchas diferencias en cualquier caso entre países. Mencionas el asunto de la igualdad económica y es verdad que en las estadísticas es uno de los asuntos en donde menos se ha conseguido, sobre todo en determinados países. La supervivencia y la salud, ahí es verdad donde los indicadores que tenemos del Foro Económico Mundial es donde hay más avance, ¿no? Incluso hay países donde se ha eliminado prácticamente totalmente la desigualdad. Pero centrémonos en esos dos aspectos que citas. Por ejemplo, la desigualdad económica. Es sorprendente cómo en países totalmente desarrollados, que nos parece increíble, sigue habiendo diferencias de salario entre hombres y mujeres. A ver, el tema de las diferencias de salario es un tema, y el tema de la calidad de vida son dos temas diferentes, ya lo sé, pero quiero hablar del tema de la calidad de vida. Es decir, porque no solo porque la esperanza de vida se haya igualado ya hemos triunfado, es decir, también hay una calidad de vida. ¿Qué se vive durante esos años? Es decir, ¿cuál es la calidad de vida de una mujer que sale a la calle y solo por salir a la calle vestida de una manera
le empiezan a silbar, le empiezan a decir que sí tal, que sí cual. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que la igualdad ahí no se ha alcanzado en absoluto. ¿De acuerdo? Y el otro asunto que menciona, perdón, sí. el asunto del aborto, sí. ¿Es un tema de igualdad de la mujer o es otro asunto distinto? Porque quiero decir, es un problema político que va más allá de lo que es la igualdad, del derecho a la igualdad. Es un tema de derechos humanos, ni más ni menos. No es ya ni un tema feminista, es un tema de derechos humanos. Porque sencillamente lo que está pasando ahora mismo en España con el tema de la ley del aborto, quieren hacer una reforma y esa reforma lo que va a hacer es dificultar el aborto hasta tal punto que la mujer corre un riesgo de que se le pasen los plazos para abortar. Y cuando la mujer ve que se le pasen los plazos va a tener que irse fuera a abortar. Y si ella no puede pagarlo... La otra mujer en la mesa, me gustaría preguntarle lo mismo, porque tú lo tienes muy claro que es un asunto de derechos humanos, pero es verdad que hay muchas mujeres también que creen que no es un asunto de derechos humanos, sino que están incluso en contra, ¿no? Es un asunto de derechos humanos y es un asunto de igualdad también. A mí me interesa siempre en este tema, en este aspecto, la comparación, cómo se desarrollan en los distintos países, lo que pasa ahora en España, que vamos atrás, ¿no? Ahora España e Irlanda empiezan a parecerse en este aspecto del aborto. Hace 3 años fueron los casos completamente distintos. Luego, otra cosa, hablando de igualdad, es verdad que no podemos generalizarlo. Tenemos que comparar muchos países en el este, en el oeste, en el norte. El norte, por ejemplo, es un modelo en el norte de Europa, en Suecia, en Dinamarca, en Noruega, que la igualdad sí que ya existe, está muy desarrollada. Son los países que tienen más igualdad: Islandia, Finlandia, Noruega, Suecia. Hay que decir que en América Latina, Nicaragua, Cuba, Ecuador y Bolivia son los 4 países donde los índices de igualdad son más altos. Creo que el tema del aborto es un tema complejísimo como para que lo No tan complejo. Realmente hay bases fundamentales, es decir, cuando una mujer no desea tener un hijo, no se le pueden poner trabas. Eso no es complejo, eso es algo muy fácil de entender. Sí, sí, pero entiendo que también existe la opinión de la gente que piensa que el derecho humano es el que corresponde al no nacido. Desde luego, sí es un tema muy espinoso, porque en España más del 70%, creo que está en el 80 y algo por ciento, España está en contra de esa reforma de la ley del aborto, es decir, es más del 80% de los españoles. Verónica, se nos acaba el tiempo, tendrás que volver porque ha sido muy pocos minutos, pero prometemos que no ha sido un asunto de discriminar, sino que hemos estado ocupándonos de los otros temas en los que agradecemos también que hayáis participado los 3. Gracias a los 3 por estar aquí. Gracias a ustedes también por seguirnos en el programa. Saben que lo pueden volver a ver en nuestra página web. Estamos en Twitter, estamos en Facebook. La semana que viene vuelvo con una nueva página de Mi Agenda.